estamos haciendo una cirugía, no estamos haciendo un láser, ¿vale? Utilizamos lentes rígidas permeables a los gases, es decir, son lentillas que están preparadas para que haya una alta permeabilidad al oxígeno. Son especiales para dormir. El DK de esa lentilla es bastante alto. Llevan una geometría distinta a las lentillas normales, una geometría inversa. Ahora veremos de qué se trata. Y nos sirve para moldear, importante, temporalmente la curvatura de la lente, de la córnea durante el sueño. ¿Qué conseguimos con esto? Una forma de la córnea que sea la apropiada para que nuestro paciente pueda ver bien. ¿Por qué lo de temporal? Que en el momento en el que ese paciente lleve un tiempo sin ponerse las lentillas, normalmente suele ser entre una semana y un mes, volverá a tener la curvatura de la córnea como la tenía antes del tratamiento. ¿Pero y esto cómo funciona? Pues bien, antes de ver todo lo que es el funcionamiento, os cuento un poquito la historia. ¿Por qué os cuento la historia? Porque cuando yo abrí mi centro y comencé aquí en Puerto Real a hablar de la ortoqueratología, me veían como un loco, me preguntaban, pero si esto era nuevo, si ya lo había escuchado alguna vez, si es que yo nunca lo he escuchado, que si esto es seguro. Y esto, si no os ha pasado, os pasará, os lo aseguro. Pues bien, la ortocam se puede decir que en realidad empieza en 1950, por lo tanto, nuevo no es, ¿vale? Se comenzó usando lentes de PMMA más planas que el radio de curvatura de la córnea, y lo que conseguíamos era que, o se conseguía en aquel tiempo, que la córnea se aplanara. ¿Pero cómo? De una forma no predecible, sin que sea lo más seguro posible y todo eso. No fue hasta 1960 cuando Jessen acuñó el término de ortofocus, que ya ahí nos va sonando a ortocam. Pero hasta 1980 no se introdujo lo que es la geometría inversa, que fue el gran cambio que se produjo para que la ortocam fuese segura y predecible. Tanto fue así que en 2000 la FDA ya lo aprueba y en la actualidad hay multitud de estudios que incluso demuestran que es efectiva para el control de miopía. Por lo tanto, que cuando os pregunten eso de, ¿pero y esto es nuevo? Pues le podéis decir que como mínimo desde 1980 que entró la geometría inversa, pero que es incluso más atrás. Muy bien, ¿cómo son las lentillas? ¿Qué es eso de la geometría inversa? Vamos, aquí en lo que es la imagen de la izquierda, lo que veía una lente de RPG convencional. Son esas lentes que siempre hemos intentado adaptar lo más paralela posible a la córnea y que luego en la periferia se van aplanando para tener un levantamiento de borde. Las lentes de toda la vida. Una lente de geometría inversa la podéis ver aquí. Es una lente en la que el radio de curvatura central es mucho más plano más plano que el corneal. Luego tiene lo que es una curva, que es la curva de geometría inversa, con un radio de curvatura mucho menor que el de la córnea. Lo que hace esa curva y esos huequitos que nos quedan ahí entre lo que sería la córnea y la lente. Y al final conseguimos lo que es una banda de apoyo, ¿vale? Viendo esta imagen, podemos definir que una lente de ortocam tiene 4 zonas. Una zona óptica, que es la zona central, esa zona de radio de curvatura más plano, ¿vale? Una zona que es la que se encurva, que es el reservorio, ¿vale? La zona de alineamiento, que es la que nos va a ayudar a que la lente estabilice y se centre en lo que es nuestra córnea, y el levantamiento de borde. El levantamiento de borde es el que nos ayuda a que la córnea tenga una integridad, o sea, se mantenga íntegra y que sea la lente lo más cómoda posible, ¿vale? Muy bien, pues visto las zonas las 4 zonas, lo vamos ahora a ver qué hacen estas bandas, por qué modifican esa córnea. La ortoqueratología funciona con fuerzas hidrodinámicas. Las fuerzas hidrodinámicas pueden ser fuerzas con una presión positiva y fuerzas con una presión negativa. Las fuerzas de presión positiva son esas fuerzas que presionan y aplanan el epitelio de la córnea. Y las fuerzas negativas son esas fuerzas que succionan. Antiguamente se hablaba de que la ortocam funcionaba solo por presión. Y en la actualidad ya se sabe que no, que las fuerzas lo que más fuerza hace son las de succión, ¿vale? Esa banda central, aquí podemos ver cómo la zona central, que es la más planita, hace una leve presión sobre la córnea,
pero sin embargo, lo que es la periferia hace una succión. Yo muchas veces cuando quiero explicar esto a mis pacientes, lo que le pongo es el ejemplo de que si tuviésemos una montañita de arena, si yo quisiese hacer que esa montaña fuese más plana, lo que podríamos hacer es presionar y aplanarla, sería apretar el ápice de la córnea o echar arena hacia de los laterales, ir echando y echando hasta que consigamos una forma más de meseta, ¿vale? De esa forma entienden que no es un mecanismo de presión, sino que ahí hay una fuerza hidrodinámica, que no estamos haciendo daño a la córnea y que la córnea se va a quedar íntegra, ¿vale? Ahora vamos a verlo en un caso real. Esto es, aquí en la imagen de la izquierda, vemos un fluorograma de una lente de un paciente, ¿vale? Estamos viendo esa zona óptica central, que es aquí, en el centro. ¿Me puedes decir, Alejandro, si veis mi puntero? El puntero se ve. ¿Se ve? Sí. Sí, perfecto. Vale, gracias. Vale, pues vemos aquí esta zona, que es la zona óptica, la zona de reservorio. Si recordáis la imagen anterior, en donde se veía la lente de perfil, teníamos dos huequecillos. Por eso se ve estas zonas verdes llenas de fluoresceína, pues son esos huequecillos de ahí, ¿vale? Y la banda de apoyo o periferia, ¿vale? Y por último, el levantamiento de borde. En este caso, este fabricante usa una banda de apoyo que la divide en dos zonas, ¿vale? Esto dependerá del fabricante que uséis. En este caso, pues tiene dos, hay otros fabricantes que solamente tienen una sola banda en la banda de apoyo, ¿vale? En tal caso, funcionan iguales. ¿Qué hemos hecho al poner esta lentilla? Pues aquí vemos en la topografía de arriba, esto es su córnea cuando vino, la primera vez que vino a este paciente a mi consulta. Le hice topografía y vemos que la topografía tiene esta forma. Después de un tiempo de tratamiento, lo que hemos hecho es ese moldeo, esa modificación de la córnea. Y vemos cómo hemos elevado, no encurvado la córnea en esta zona roja, ese anillo que coincide con el reservorio o con la geometría inversa, y hemos aplanado ligeramente el centro para conseguir que la córnea sea lo suficientemente plana para compensar las dioptrías de este paciente. Esto en 2015 lo presentó Juan Bolívar en Budapest con las siguientes diapositivas que son muy ilustrativas. Juan Bolívar fue mi mentor durante 7 años, agradecerle que, bueno, pues yo estoy aquí y sé todo lo que sé, veo parte de lo que sé gracias a él, y presentó eso en 2015 en Budapest esta diapositiva. Aquí, para los que no estéis familiarizados en ver OCT o córneas con la córnea en OCT, lo que estamos viendo, esta zona de aquí sería el endotelio de la córnea y la parte superior el epitelio. Y aquí lo que hemos hecho es una córnea y como si la cortáramos y estuviésemos viendo el perfil de la córnea. Él lo que demostró es que cuando usamos OrtoCAD, aquí vemos una córnea sin OrtoCAD, donde tenemos un espesor, lo tengo tan chiquito que no veo las micras, tiene 56 micras de epitelio y 63 micras en la medio periferia. Cuando él aplicó OrtoCAD a este paciente, demostró de que habíamos aplanado, o sea, habíamos reducido el espesor del epitelio a 35 micras y habíamos engrosado la medio periferia a 87, por lo que demostró que no solamente era aplanar el epitelio, sino que también había que engrosar la media periferia para conseguir ese efecto de la OrtoCAD. Pero bien, ¿y cómo tiene que ser mi lente para que consiga este efecto? ¿Vale? Aquí voy a dar una pincelada, unas claves de qué es lo que tenemos que buscar en esa lente ideal para que decir, oye, esta lente me va a funcionar. ¿Vale? Lo primero es el diámetro. El diámetro es importante porque si usamos un diámetro de lente en el que el diámetro sea mucho más grande,
a largo o medio plazo podemos encontrarnos con problemas, porque estemos tocando el limbo y las células del limbo se mosquean y el ojo empieza a irritarse, ¿vale? Entonces, lentes excesivamente grandes nos va a dar problemas. Las lentes que sean muy pequeñitas, el problema que tenemos es que son muy poco estables en lo que es la córnea. En la Ortho-K, las lentes se mueven muy poquito. Entonces, cuando hacemos ese tipo de adaptaciones con córneas chiquititas, o sea, con lentes chiquititas, lo que nos vamos a encontrar es que el tratamiento es poco repetible. Un día veo bien, otro día no, un día hago la topografía y veo la lente un poquito desplazada hacia un lado, otro hacia otro. Entonces, el diámetro de la lente debe ser un diámetro un poquito o ligeramente más pequeño que el del diámetro de iris visible. ¿Cuánto es eso? Yo normalmente, como norma, hago entre 0,8 y una dioptría, un milímetro menos que el diámetro de iris visible. Una vez que ponemos la lente, estaba leyendo Marco, efectivamente, que preguntaba que si esos espesores solamente son epitelio o también afectan en el estroma. Cuando hacemos el Ortho-K solamente variamos epitelio, ni tocamos, no hay modificación en la membrana de Bowman y tampoco hay modificación en lo que es la parte del estroma. Eso hace que la técnica también sea más segura, ¿vale? No interferimos tan profundo en la córnea. Vale. Una vez que tenemos el diámetro, lo que nos vamos a fijar, y así es como yo valoro una adaptación, primero diámetro y luego empiezo a valorar de centro hacia la periferia, ¿vale? Entonces, lo primero que miro, la zona central. En la zona central debe de haber un ligero toque. No podemos tener una lente que tenga un toque excesivo, pero tampoco buscamos una lente que tenga un relleno de fluoresceína. Si tenemos un relleno de fluoresceína, nos va a indicar que es una lente cerrada, y ahí ya voy metiendo algunos conceptos. Y si tenemos una lente en la que el toque es excesivo, nos vamos a encontrar con una lente que va a ser demasiado plana, ¿vale? O bien a quien le gusta hablar de ságita, pues tendremos una lente cerrada con excesiva ságita, plana con una ságita escasa, ¿vale? ¿Qué es lo que busco yo cuando miro en lámparas de hendidura? Porque aquí esto es una imagen estática, pero en lámparas de hendidura, cuando estamos mirando, se ve cómo la fluoresceína fluye a través de ese toque. No es un negro y todo negro y ya está, sino que vemos cómo fluye la fluoresceína. Además, y aquí me voy al siguiente paso, que es el reservorio, o la zona o la geometría inversa, ¿vale? Lo que buscamos aquí es que ese reservorio sea uniforme en los 360 grados, tenga una forma de donut, ¿vale? Redondito, que tenga fluoresceína, no sea excesivamente gordo, porque si es excesivamente gordo, igual nos estamos encontrando con una lente cerrada, ni que sea excesivamente fino, que estaríamos encontrándonos con una lente plana. Lo que buscamos es un donut, sus 360 grados, que sea redondito, ¿vale? Y yo, para asegurarme de ese toque, una cosa que busco es que entre el centro de la zona óptica y el reservorio haya en la fluoresceína un difuminado, que no haya un corte de la fluoresceína como si busco en la otra parte del donut, en la parte de la periferia, esta parte de aquí. Ahí sí quiero que haya un corte, pero aquí busco una fluoresceína que vaya difuminándose. La siguiente zona que me fijo, la periferia. El sellado de la periferia o de la zona de apoyo tiene que ser un sellado en los 360 grados. Antes hemos hablado de que la Ortho-K funciona por la leve presión que hacemos, pero también por esa succión. Bueno, pues esa succión la vamos a conseguir solo si sellamos la periferia a los 360 grados. Si hay fuga de fluoresceína por alguno de los lados, nos vamos a encontrar con que el tratamiento no es eficaz o no estamos haciendo toda la presión y toda la succión que necesitaríamos, ¿vale? Entonces, esto es súper importante. En algunos casos, algunos fabricantes usan y se habla de la zona del levantamiento de borde para valorar esa periferia.
Si nos encontramos con un levantamiento de borde donde se ve mucha fluoresceína, donde se ve muy verde, veis aquí el levantamiento de borde que es finito, pues si viésemos mucho nos estaría indicando de que la periferia está muy abierta o muy plana. Y si viéramos que el levantamiento de borde es muy escaso, tiene un hilito muy finito, estaríamos hablando de una córnea cerrada. O sea, perdón, córnea no, una lentilla cerrada. Cada fabricante usa un levantamiento de borde diferente. Entonces, importantísimo estudiar en cada caso cuál es la lentilla que estamos trabajando, ¿vale? ¿Qué es el fabricante y cómo es ese levantamiento de borde que ese fabricante busca o lo ve como correcto, ¿vale? Ahí decir que es muy importante o ayuda mucho apoyarnos en los servicios profesionales. Los servicios profesionales están para ayudarnos, ¿vale? Sí que tenemos que preguntarnos. Yo siempre digo que no están para ponernos nuestras lentillas, no están para hacer la adaptación, pero sí para ayudarnos. Y decir, oye, pues mira, pues esta yo la veo cerrada, pues yo la veo plana, pues, y entre los dos, pues llegar a un consenso de qué es lo que vamos a hacer con el caso. ¿Vale? Habiendo analizado las lentillas, voy a poner unos ejemplos de un caso. Aquí quiero que me digáis si veis el vídeo, si se queda... No, se queda en negro, vale. Ya lo estoy viendo yo aquí al ladito. Yo por esto, como sabía que en el directo muchas veces hay errores, tengo la fotito al lado, ¿vale? A mí, personalmente, me gusta que los fluorogramas se hagan en vídeo, porque veo ese movimiento de la lente, veo cómo fluye la fluoresceína. Pero bueno, en este caso vamos a valorarlo con la fotito que tenemos aquí al lado, ¿vale? Si alguien me puede decir que veáis bien la foto, que no la veáis muy pequeña y que esté ok. Alguien está escribiendo. Está bien, perfecto, venga. Muchas gracias, Lidia. Mira, pues vamos a valorarla como hemos dicho antes. Lo primero que vamos a mirar, el diámetro de la lente. ¿Cómo es este diámetro de la lente? ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Está bien? Yo, para mí, en mi opinión, es ligeramente tirando a grande, ¿vale? Me gustaría un poquito más pequeño, pero hice estas imágenes con esta lente. ¿A qué voy ahora? A mirar el centro, la zona óptica. Y como nos dice Isabel, que lo dice muy bien, aquí hay poco toque. Aquí vemos cómo se ha rellenado la lentilla, se ha rellenado de fluoresceína. Esto nos está indicando de que la lentilla está cerrada. El donut en la zona de reservorio, ¿está definida? No, es un bollo. O sea, yo no veo ahí el centro del donut bien visto, aunque veamos la pupila, ¿vale? Pero no se ve bien. Ahí nos está indicando que es un donut muy gordo. Por lo tanto, igual nos indica que es una lente cerrada. Y luego lo que es la periferia está relativamente bien, ¿vale? Está uniforme en los 360 grados y está ok, ¿vale? Para aquellos que afinen mucho, es cierto, en el vídeo se aprecia más, lo tenía aquí preparado para decirlo, pero es que aquí no se aprecia tanto, en el vídeo se aprecia más, de que en la periferia, en el eje horizontal, está más cerrado que en el vertical. Y eso nos puede indicar, nos puede ayudar para decir, oye, a lo mejor tengo que valorar una lente tórica, ¿vale? Ahí es donde esa pistilla de que cuando veamos aquí que esto está más cerrado que esto, podemos pensar que estamos frente a una córnea tórica y que necesitamos una lentilla tórica, ¿vale? Bueno, pues yo cuando vi que esto estaba muy cerrado, dije, vamos a poner una más plana. Y cogí de mi caja de prueba y digo, ahora esta. Y aquí igual, como sé que el vídeo yo preparé toda la foto, en el vídeo se ve muy claro. Quien quiera que le pase el tema del vídeo, yo se lo paso para que se vea porque este vídeo es muy chulo. Aquí vemos una lente donde hay un excesivo toque central, el donut ahora es muy finito y la periferia la puedo valorar entre que sí que no, porque está como muy borrosa, ¿vale? Pero el centro se ve que aquí hay toque. Este fluorograma es de la misma lente. Lo que ocurre aquí es que esta lente está tan plana que cuando ella parpadea, es una pena de no poder ver el vídeo, la verdad, cuando esta chica parpadea, se ve la lente así
y a los 2 segundos hace blup y se llena de fluoresceína porque la banda periférica no llena, o sea, no llega a tocar córnea y se llena entera de fluoresceína. Cuidado como hacemos los fluorogramas porque esto puede dar una impresión de lente cerrada cuando en realidad es una lente muy plana, ¿vale? Esto es un caso un poquito extremo, ¿vale? O sea, es una lente muy plana para esta córnea. Pero yo, cuando vi esto, dije, bueno, pues vamos a poner la lente de cada de prueba, pues la del medio. Y pusimos esta, ¿vale? Aquí, pues nos pasa igual. No, el vídeo no sé qué le pasa. Aquí, ahora ya parece que sí, ¿no? Una zona óptica bastante definida. Si somos bastante tiquismiquis, podemos ver ese degradado que decía antes, ¿vale? Ya os digo que los vídeos se ven mejor, pero se ve ese degradado que se ve en la zona que separa el reservorio de la zona óptica. Un donut definido, un donut uniforme, con un grosor bastante decente, un grosor normal, y la periferia sellada a los 360 grados. El levantamiento de borde, como nos indica este fabricante, que es un levantamiento de borde dentro de lo que son los diferentes tipos de lentillas de AutoCAD, creo que puede ser el que más finito busca, ¿vale? Aquí os pongo ahora las 3 imágenes para que lo veáis y lo resumamos. Lente cerrada, con el centro bastante cerrado, lente ideal, la lente que buscamos en cada vez que hagamos una ortoqueratología, y lente plana, ¿vale? Con el centro tiene un toque demasiado excesivo, ¿vale? Muy bien, pues habiendo visto cómo es la lente, si quieres saber que te he visto que has preguntado lo del eje, más adelante te lo explico. No tengo programas porque es un poquito más avanzado y no he entrado en ello, pero sí, ahora más adelante con una topografía te lo explico. Vale. Ahora vamos a entrar en, oye, yo ya sé qué es lo que busco cuando tenga que poner una lentilla, pero ¿y mi paciente qué pruebas le hago? A un paciente de AutoCAD, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues bien, lo primero de un paciente, la anamnesis. No voy a ser pesado. Yo sé que desde que estamos en la carrera estudiamos la anamnesis. Pero sí quiero aquí hacer una puntualización en la motivación y las expectativas. Cuando hagamos una anamnesis a un paciente para AutoCAD, necesitamos saber muy claro que está motivado. Hay muchos criterios, muchos tipos de motivación. A este paciente le está subiendo la miopía. Este paciente es cocinero, o este paciente no quiere usar gafas y lentillas porque le resulta incómodo. Pero la motivación tiene que ser real, ¿vale? Y luego las expectativas. Las expectativas que creamos también tienen que ser reales, ¿vale? Hay veces que el paciente no conoce la técnica y nosotros somos los que en gabinete, cuando le vemos y decimos, oye, mira, un paciente que me cuadra, que me parece ideal para que use ese AutoCAD. Oye, ¿tú conoces esto? Nos venimos arriba y le creamos unas expectativas tan altas que luego cuando el paciente ve el resultado dice, esto tampoco es lo que yo... Porque no venía motivado, hemos sido nosotros los que hemos creado la motivación. Que no quiero decir con esto que no intentemos crear la motivación, pero que ojo con las expectativas. En muchos casos caen por culpa de unas altas expectativas y que luego no se cumplen. A mí me pasó hace muy poquito con una chica surfista y es surfista y usaba lentillas lentillas RPG, ¿vale? Digo, wow, como pues está haciendo surf con las lentes de RPG, si eso tiene que ser súper incómodo. Te voy a poner yo una lentilla que no tienes que usar nunca la lentilla durante el día. Esto va a estar de maravilla. Hicimos el tratamiento, conseguimos agudeza visual 100% y la chica me viene un día y me dice, mira, Jorge, que la verdad que yo hago surf una vez al mes a lo más. Y esto me lo tengo que poner 30 veces al mes porque me lo tengo que poner todas las noches. Esto me resulta un pelín... La verdad es que no, pues total, yo creé unas expectativas muy buenas. Ella pensaba que iba a hacer la rehostia porque a ella tiene unos niños pequeños y eso de dormir con las lentillas, pues no le iba, que al final me comí la adaptación.
Entonces, crear expectativas reales y observar muy bien la motivación de los pacientes. Lo siguiente que hacemos, una vez que hemos hecho una anamnesis, la refracción. Igual, es lo que mejor sabemos hacer todos los que estamos aquí. No os voy a explicar cómo hacer una refracción, pero sí hago hincapié a hacer retinoscopía. La retinoscopía, hacerla a todo el mundo. Yo nunca me cansaré y en todos mis cursos, en todos mis webinars, lo diré, retinoscopía, retinoscopía, retinoscopía. No solamente en niños, en todos. Pero es la única forma que tenemos de obtener una graduación lo más objetiva posible, ¿vale? No olvidéis todo lo que es el tema de binocularidad. ¿Por qué? Es muy feo que hagamos una ortoca a un paciente y nos hayamos comido o no nos da cuenta de que tiene una disfunción binocular, que tenga un problema, una insuficiencia de convergencia o un algo y que no lo hayamos tratado, que no lo hayamos visto, ¿vale? Entonces, importante hacer binocularidad y descartar que no tengamos ningún problema binocular. A continuación, ¿qué es lo siguiente importante? Para mí esta prueba me encanta, es uno de mis instrumentos favoritos, así que me encanta. La biomicroscopía. No hacemos solamente el fluorograma o no solamente hacemos biomicroscopía una vez que ya hemos adaptado la lentilla. Tenemos que ver muy bien cómo está ese ojo y esa superficie antes de poner la lentilla. Es como, quiero mirar el terreno cómo está antes de edificar un edificio, ¿vale? Entonces, importantísimo observar todo. A mí hay una cosa que me gusta contar, que es que yo cuando veo un paciente, es como lo de busca las 7 diferencias. Yo veo al paciente y digo, algo tiene, lo tengo que encontrar. Y empiezo pum, pum, a mirar, venga los párpados, venga pestañas, venga conjuntiva, córnea, todo. Empiezo pum, pum, pum. Si no lo encuentro, entonces digo, este paciente es apto. Pero busco y busco y busco. Acordaros de hacer eversión de los párpados. Encontramos muchas veces cosillas por detrás de los párpados. Acordaros de hacer tinciones con fluoresceína. Hay veces, y aquí os voy a poner un ejemplo en el que decimos, oye, un caso ideal, fue un caso que me vino hace un mes. Miope, menos 2 dioptrías, la miro, hostia, genial, no tengo las topografías aquí, pero era una topografía muy buena. Esto está de maravilla, le hago biomicroscopía y mirar lo que me encuentro. Todo el tercio inferior de esta paciente tenía esa queratitis difusa en la conjuntiva, pero además tiene ese punteado lineal en el tercio inferior. Lo tienen ambos ojos, ¿vale? Pero bueno, he puesto solamente este. Esto es muy característico de esos pacientes que o bien no parpadean completo o duermen con los ojos entreabiertos. Es el famoso lagostalmo nocturno o lagostalmo cuando es solamente de parpadeo. Esta chica tenía las dos cosas. Y, bueno, esta chica no es apta para usar ortoca. Habrá que tratar esto y ver si, una vez que lo hemos tratado, la superficie es lo suficientemente sana para poner ortoca. Pero si nos fijamos solamente en topografía, vemos topografía, vemos graduación, pues sí, pues eres apta. Ojo, ¿vale? Porque la biomicroscopía, muy importante. Y pasamos a la prueba, el gol estándar, ¿vale? La topografía. La topografía es obligatoria para poder hacer ortoca. La necesitamos para un montón de cosas. La topografía es la que nos va a dar todos los parámetros, radios de curvatura, excentricidades, diámetros de iris visible, diámetros pupilares. Nos va a dar mucha información de cómo es esa córnea, qué forma tiene, si es muy irregular, si no es muy irregular, si tiene, y esto es importante, alguna ectasia. Aquí vemos a la izquierda un paciente con queratocono, a la derecha un paciente normal. Pues claro, este paciente no le puedo poner ortoca. La ortoca está contraindicada en queratocono, todo lo que son las ectasias, queratocono, degeneración marginal pelúcida, todo ese tipo de cosillas, ¿vale? Entonces, ojo, porque tenemos que valorar eso. Entonces, la topografía, súper importante. ¿Y cómo hacemos la topografía? También. Os digo cómo yo aprendí o cómo a mí me enseñaron a hacer la topografía. Yo hago 8 topografías por ojo y valoro la repetibilidad de esas 8 topografías. La repetibilidad tiene que ser muy buena, excelente, tienen que ser lo más parecidas todas. Tenemos que conseguir
que sea homogénea, eso ayuda mucho a estirar una lágrima en cada ojo antes de hacer la topografía, ¿vale? Pero, cuidado, cuando digo que la repetibilidad tiene que ser buena o excelente, tiene que ser con topografías buenas. 8 topografías mal hechas, también, o igual de mal hechas, también me da una repetibilidad excelente. Son las 8 iguales de malas, pero me va a dar una repetibilidad excelente. Entonces, tenemos que tener ese criterio a la hora de hacer la topografía y decir, esta topografía es buena, esta también, esta también, esta también. Y cuando tengamos las 8, decir, vale, estas 8 me la quedo. ¿Cuándo suele ocurrir esa repetibilidad buena, pero que las topos son malas? Cuando hay párpados de por medio. Todas las topografías que tienen sus parpaditos por dentro te van a dar más o menos los mismos valores, pero son topografías que luego a la hora de poner una lentilla nos damos cuenta y decimos, esta lentilla no me cuadra, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Aquí os enseño cómo se muestran los valores. Los radios de curvatura, tanto en dioptrías como en milímetros. Yo es verdad que trabajo mucho más en milímetros que en dioptrías, a mí en dioptrías me lía mucho, ¿vale? La diferencia en astigmatismo y excentricidad, esfericidad, igual, yo trabajo la excentricidad, ¿vale? Es el valor que más trabajo. A continuación, valoramos el mapa de elevación, también importantísimo y nos lo da el topógrafo. Si no tenemos topógrafo no podemos trabajar con esto. El mapa de elevación es ese mapa que nos va a mostrar cómo de elevada o inferior está la córnea respecto a una esfera de referencia. Esto es muy interesante para saber si hay muchas irregularidades o no en la córnea y la toricidad de la córnea. Tengo aquí este esquemita en donde os muestro eso de la esfera de referencia que tantos nos dicen y tal, que muchas veces yo creo, a mí me costó entenderlo, y entonces pues, me gusta explicarlo. Y es que si nuestra córnea fuera esa curva gris que está por detrás, con esas irregularidades, nuestro topógrafo lo que hace es que le pone una esfera de referencia, que es la esfera verde. Y cuando tú pinchas en cada puntito de la córnea, lo que te está diciendo es cuánto de alto está por encima de esa esfera. Es decir, si tú pinchas aquí, pues dices, pues mira, pues está tanto de alto. Pincha aquí, está tanto de alto. O cuánto está debajo de la esfera, que es si pincháramos en este puntito de aquí o en este puntito de aquí. Como os digo, esto nos ayuda mucho a saber si hay muchas irregularidades, ¿vale? Pero sobre todo el tema de lente tórica o lente esférica, ¿vale? Aquí vemos unas topografías en donde vemos bastante uniforme, un redondito, esto es el mapa de elevación, ¿vale? Muy redondito, esto tiene pinta de ser una córnea esférica y que le pegue ponerle una lente esférica. Sin embargo, cuando vemos esto, ahí ya no hay redondito, aquí ya esto es distinto a esto y esta parte de aquí es distinto a esto. Aquí es donde antes, cuando Isabel me preguntaba respecto al tema de, aquí cuando pones una lente esférica, lo que nos vamos a encontrar es que esta zona de aquí y esta zona de aquí va a tener mucha más fluoresceína que esta zona de aquí y esta zona de aquí, porque la córnea es tórica, ¿vale? Entonces la córnea, eso, aquí en donde está el verde, se va a rellenar de fluoresceína cuando pongamos una lente esférica. Si ponemos una lente tórica en la córnea tórica, nos va a quedar un patrón muy bonito y todo uniforme, ¿vale? Pero esto es bastante más largo de explicar. Dentro del curso de iniciación explico cómo hay que hacer las mediciones para valorar y decir, ¿me voy a tórica o me voy a esférica? ¿Vale? Y más adelante en un curso más avanzado hablaremos de cómo adaptar las lentes tóricas. Muy bien, hemos hablado de lo que son para mí las pruebas esenciales para hacer una adaptación de ortoCAD. Anamnesis, refracción, binocularidad, biomicroscopía y topografía. Sin estas pruebas no podemos hacer ortoCAD, ¿vale? No hay modo de que sea seguro y eficaz de hacer la ortogratología. Pero luego existen otro tipo de pruebas que son adicionales, que nos ayuda a tener más información del paciente
y que podemos hacer que el tratamiento pues, sea más personalizado o tener ciertas cautelas antes. Entre ellos, por ejemplo, la pupilometría. Saber la pupilometría de un paciente, saber cuánto le mide la pupila en mesópico, en escotópico o en fotópico, nos ayuda a saber si esos halos que produce la ortoqueratología o que produce también el LASIK, nos va a perjudicar mucho o poco. Si tenemos unas pupilas en un ambiente mesópico, escotópico, grandes, sabemos que cuando el paciente esté conduciendo por la noche probablemente tengamos problemitas. Tendremos esa queja de los halos, que también es verdad que hay que prevenirla y las expectativas y hay que explicarlas antes, ¿vale? En temas de niños, para hacer control de miopía, es todo lo contrario, nos interesa poder meter esas aberraciones, ese anillo que creamos, meterlos dentro del diámetro pupilar, para que esas aberraciones que produzcan son las aberraciones que van a hacer ese control de miopía, ¿vale? De hecho, últimamente muchos estudios demuestran el tema del diámetro pupilar en el lente ortocal. Cuanto más pequeñito, más control de miopía produce. Es por eso, ¿vale? La prueba de la espaquimetría. Es interesante saber cómo es esa córnea, si hay algún posible queratocono frustro, si las córneas son muy finitas, no se debe de hacer ortocal, ¿vale? Porque, oye, tenemos riesgo a que a la larga la ortocal no produce un queratocono, pero si tiene las córneas muy finitas, que puede ser que el paciente todavía no lo tenga y sea propenso a un queratocono. Entonces, hacer espaquimetría nos puede ser interesante para descartar ese tipo de cosas. El fondo de ojo, para mí es importante en todos los pacientes. Yo hago fondo de ojo a todos porque me interesa mucho saber que no haya una alteración o una patología detrás en retina. Igual que he dicho antes, hacemos una técnica más novedosa, muy avanzada y tal, pero no hemos mirado si hay alguna alteración y no la comemos. No me parece normal. ¿Vale? La biometría para el tema de control de miopía, ahora está muy de moda, y el estudio de la glándula de meibomium también es útil para saber si vamos a tener problemas con las lágrimas y tal. ¿Vale? Pero ya os digo que estos son pruebas adicionales. La importante, vuelvo a repetirla, anamnesis, refracción, binocularidad, biomicroscopía y topografía. Y bien, una vez que hemos hecho todas estas pruebas, ¿cómo sé yo que una vez que hago las pruebas, el candidato que tengo delante es ideal o no es ideal? Pues lo primero, como he dicho antes, la motivación. El paciente tiene que estar altamente motivado. Aquí os presento lo que son motivaciones más o menos normales. Aumento la miopía, me incomodan las lentillas y gafas, practico deportes acuáticos, aunque ojo, porque si practica poco pues va a pasar lo mismo que me pasó a mí con las chicas. Tengo que pasar unas oposiciones, muy común. O mi profesión con lentillas o gafas es incómoda. Esto suele pasar, por ejemplo, los cocineros, gente que yo, por ejemplo, aquí en la zona de Cádiz, los astilleros, los típicos soldadores y tal, que claro, usar una lentilla con ese calor es difícil, pero las gafas también les resulta muy incómoda, ¿vale? Bomberos también son, aunque son también por el tema de oposiciones, pero también es útil luego de cara a trabajar con ellos. Pero tenemos que buscar una motivación real. Aquí pongo un chico con el tema de gimnasio porque pasa lo mismo. Si no estás motivado, por mucho que pagues gimnasio, no vas. O te motivas o esto no funciona, ¿vale? Así que ojo. Lo siguiente importante, la higiene y el cumplimiento. Me es muy importante, más que la graduación, más que también, ¿no? Pero que si el paciente vemos que no es muy higiénico, que tiene las uñas sucias, que no se lava las manos, que... Ojo, porque podemos encontrarnos luego con problemas. También está lo típico del paciente que empieza a explicarle los precios de las lágrimas, los líquidos y empieza, bueno, y no los hay más baratos y tal. Ojo, porque al final terminará buscándose un líquido más barato, no usando el que tú le recomiendas o el que es recomendable para la ortoqueratología y vamos a tener problemas. O empieza a usar suero en vez de lágrimas y ese tipo de cosas. Tener cuidado con la higiene y el cumplimiento, ¿vale? En un curso que hice había una cosa que me llamaba mucho la atención respecto al tema de higiene y cumplimiento, que no hay que ser prejuiciosos, porque una de las cosas que se había estudiado era que los pacientes con un alto estatus son menos cumplidores, están como más por encima de los demás y son menos cumplidores que un paciente con menos estatus,
¿vale? Entonces, ahí me parece curioso, es una curiosidad que siempre la menciono. ¿Vale? Pero cuidado con la higiene y el cumplimiento. ¿Vale? Tema de refracción. ¿Hasta cuánto puedo corregir? La gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto podemos hacer? Pues bien, hay compañeros que han corregido hasta 12 dioptrías, incluso más. Pero estamos empezando, no es lo recomendable. O sea, si te entra por la puerta el paciente de 12 dioptrías, dile que no. Dile, oye, no, yo no lo hago. Mándaselo al compañero que sí, pero no. Pero 12 dioptrías es una barbaridad, ¿vale? Son muchas. Mi recomendación, empezar con miopías hasta 4, ¿vale? Hasta 4 dioptrías son miopías bastante manejables, se puede hacer con la gran mayoría de las lentes de ortocat que existen en el mercado, por lo menos en España, y hay mucho menos complicaciones. A partir de 4 se puede hacer, yo lo hago, pero tenemos que tener más en cuenta muchos detalles para que no nos encontremos complicaciones. Los astigmatismos hasta 1,75, pero os recomiendo que sean según la regla, ¿vale? Es decir, astigmatismos directos y que coincidan el astigmatismo refractivo con el astigmatismo corneal, ¿vale? Si no nos coincide, ahí vamos a tener también problemas, pues no estamos compensando realmente el astigmatismo. En hipermetropía se puede hasta 4 dioptrías, o sea, está bien, pero mi consejo, si estáis empezando, hacer 20, 30 miopías y luego empezamos con las hipermetropías. Las hipermetropías son más complejas y mucho menos predecibles, ¿vale? Eso respecto a la refracción. Respecto a las topografías, ¿cómo tienen que ser esas topografías que buscamos en un paciente? La topografía, como hemos hablado antes, cuanto más uniforme, cuanto menos irregularidades, mejor. Pero ¿cómo deben de ser los radios? Los radios tienen que estar sean radios medios, entre 7,30 y 7,90 milímetros, son radios ideales para hacer ortogratología. Radios mayores a 8,40 son muy difíciles. ¿Por qué? Porque aplanar algo que ya está plano es muy complejo, ¿vale? Entonces, intentar buscar pacientes que tengan eso entre 7,30, 7,90. Sé que luego no es lo que entra por la puerta te entra el de 8,50 y te dice, yo quiero hacer tocar porque tengo una posición, pero que sepáis que estáis metiéndose en sitios donde son más complejos, ¿vale? Y el tema de las excentricidades. Las excentricidades es ese valor que nos dice cuánto de rápido se va aplanando la córnea. Entonces, cuanto más rápido se vaya aplanando, es decir, cuanto más alto sea la excentricidad, va a ser mejor porque más estable se va a quedar la lente, más vamos a conseguir que se centre. Entonces, buscar excentricidades altitas es mejor que buscar las excentricidades bajas. Pero aquí tener cuidado porque excentricidades altas y radios de curvatura muy cerrados, podemos estar frente a un queratocón, ¿vale? Un 7,10 con un 0,6 y 0,7 de excentricidad, a lo mejor nos estamos encontrando con un queratocón. Cuidado, ¿vale? Muy bien, pues cuando yo estuve haciendo toda esta presentación, he dicho, oye, ¿y cuál sería el candidato de los míos? ¿Cuál sería el candidato ideal? Pues entró por la puerta y ahora os lo voy a enseñar. ¿Ya le hemos enviado el chat? Vale, perfecto. Lo tengo aquí anotado en notas y no lo he dicho. Lo ideal entre 0,4 y 0,6. Isabel, si buscamos entre 0,4 y 0,6 son unas excentricidades estándar. Más de 0,6 y menos de 0,4 va a ser difícil que la lente se estabilice, ¿vale? Pues lo que os contaba, que entró por la puerta y os presento a Alberto. Alberto es un chico de 27 años, es un skater y el tío me dice que le resulta súper incómoda la lentilla, que no puede con ella. Que además, y ha probado de todo tipo. Y que además está harto de usar las gafas porque, bueno, pues el chico se cae, no será muy bueno, y que las araña las lentes. Entonces, ahí es lo que estuvimos viendo de la anamnesis de este paciente. Una vez que vimos la anamnesis, la motivación es clara, porque el chico ya vino, quiero ortocar porque se me arañan las lentes y no puedo usar lentillas blandas. He escuchado hablar de la ortocar y quiero saberlo. Perfecto. Motivado y ya sabía de la técnica. Vamos a ver la graduación. Menos 1,75, menos 0,25 a 55.
es una graduación que, como hemos visto, está dentro de los parámetros que son normales y es posible hacer la AutoCAD. Valoro la binocularidad y está todo dentro de la normalidad, no tenemos nada raro, ¿vale? Buscamos y miramos en biomicroscopía. Toda la biomicroscopía estaba bien, pero cuando le miro los bordes palpebrales, veo que los bordes palpebrales son irregulares. El resto está todo ok, pero son como muy irregulares. No sé si habéis visto esas glándulas de migomio que hacen así, como que se cicatrizan, ¿vale? Le hago lo que son las mamografías y nos encontramos que las glándulas son así. Esto no es algo que me contraindique el uso de la ortocratología, porque él tiene los párpados limpios, lo tiene bien, y la lágrima incluso tenía un patrón bueno, pero sí que puede ser que sea uno de los motivos por los que le resultaba tan incómoda, se le secaban tanto las lentillas blandas, que sí que son más, o sea, sabéis que producen mayor sequedad que el no llevarlas, ¿vale? Entonces, este paciente, pues por ahí podría venir el tema del disconfort con la lente de contacto. Una vez que vemos que la biomicroscopía estaba bien, no había nada raro, nada relevante, hicimos topografía y nos encontramos con esta topografía de aquí. Esta topografía es una topografía bastante normal, muy uniforme, todo ok. Luego miramos el mapa de elevación, es el mapa de elevación que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces, es un mapa de elevación muy esférico, es decir, que es el mismo porque encontrar mapas de elevaciones muy esféricos es difícil. Normalmente yo, la gran mayoría de las lentes que pongo son tóricas. Entonces, tenemos este mapa que es bastante esférico, bastante uniforme, ¿vale? Los radios de curvatura, 774, 778, un poquito plano, pero dentro de lo que es los valores que hemos dicho. Y además el eje es coincidente con el eje del radio, o sea, de la córnea, ¿vale? El eje de refracción con la toricidad corneal. Las excentricidades, ya, pues también es ideal, altitas, 0,57 y 0,50. De maravilla. Vamos a coger y si todos los valores que hemos visto nos cuadran, pues vamos a coger y vamos a probar la lentilla. Entonces cogimos y probamos esa lentilla. Vamos a volver a valorar como hemos valorado antes. Diámetro total de la lentilla. Parece que bien, ¿no? Algo más chiquitito, ligeramente más pequeño que el diámetro de iris visible. Vemos el toque central. Muy bien. Genial. El anillo uniforme, redondito, con ese difuminado que nos está indicando de que no hay tanta presión en el centro. Un sellado 360 grados. Para aquellos que estéis más acostumbrados a ver fluorogramas, es decir, que aquí podríamos decir que la periferia está ligeramente cerrada. Esto en este fabricante es muy sencillo porque se ve como la banda de fuera, la banda periférica de fuera, es algo más ancha y oscura que la banda interna, ¿vale? Pero bueno, yo le dejé esta lentilla para que durmiese la primera noche y aquí vemos la topografía inicial y la topografía tras una primera noche. Oye, pues mira, pues parece que ha dormido centrada, correcta. En esa primera valoración hice fluorogramas con y sin lente para comprobar que no haya ninguna tinción, que no haya ningún problema. Yo es verdad que tras la primera noche no tomo agudeza visual porque normalmente es mala, porque no hemos hecho un patrón todavía bonito, ¿vale? Pero, oye, uniforme, redondito, churretoso, en plan borroso, pero bien. Ok, le sigo dejando la lente. Lo vemos tras 4 noches y el patrón ahora ya es un poquito más bonito todavía. Todavía borrosillo, pero ya es más bonito, ¿vale? ¿Cuándo vemos si hay que cambiar o no cambiar la lente porque no me gusta el patrón, porque no me gusta el flujo, porque no llegamos a una agudeza visual correcta? Yo, si no hay nada malo de que estemos jugando con la integridad de la córnea, no cambio lente hasta pasadas 2 semanas. Tiene que haber pasado 2 semanas que yo vea que el tratamiento se estabiliza, y entonces ahí veo y digo, vale, tengo que hacer este cambio o este otro.
Este chico a las 4 noches tenía una agudeza visual de 1,26. O sea, estaba de maravilla, genial. Pues a continuar y no os puedo enseñar la siguiente después de... Porque estos ciegos, vamos, en esta semanita de aquí, me vino el pelo, vamos, el chico. Ok, visto esto, vamos a pasar a la parte, aquí sí he de decir, un poquito más aburrida, pero bueno, voy a intentar hacerlo más o menos posible, que son lo de protocolo, mantenimiento y seguimiento. Lo primero que voy a explicar es detalles de cómo se coloca, cómo se retira y todo eso. La colocación de la lentilla, lo primero que tiene que hacer el paciente, aparte de lavarse las manos, es preparar, y a mí me gusta aconsejar a los pacientes que preparen su puesto de trabajo. Es decir, poner una toalla encima de la encimera, poner un espejo plano sobre la toalla y ponerte la lentilla, porque la lentilla siempre se coloca mirando hacia abajo, porque va a ir rellena de lágrima artificial. Esa lágrima artificial debe, y obligatorio, que sea sin conservante. Esa lágrima va a estar en el reservorio durante toda la noche. Si tenemos conservante, al final nos encontramos con problemas de intolerancia a esos conservantes, ¿vale? Entonces, importante, lágrima sin conservante. La tenemos que rellenar y ponernos la lentilla mirando hacia abajo a ese espejo sobre la córnea. No vale ponerla en un ladillo como la blanda y que luego se vaya a su sitio, porque quedará burbuja y entonces el tratamiento ahí tendremos una zona de sequedad, será incómoda, será molesta, el paciente al final no ve bien, el patrón no está bien hecho. O sea, cuidado con cómo le indicamos y cómo le enseñamos a ponerla. ¿Cómo quitarla? A la hora de quitarla, igual, preparamos el puesto, nos lavamos muy bien las manos, pero es muy importante decirle al paciente que se ponga o se estile una lágrima en cada ojo con la lentilla puesta antes de quitársela. Y parpadear varias veces mirando hacia un lado, hacia otro, al menos 1 minuto, 2 minutillos, parpadeando y mirando por un lado, para otro, tal. ¿Por qué? Esto me lo explicaba también Juan Bolívar y así me enseñó a explicarlo y lleva toda la razón. Yo uso lentilla AortoCAD y llevo toda la razón. Si te quitas la lente recién levantado, la lente está muy adherida y podemos llevarnos un poco de epitelio. Son ese típico punteado que te encuentras después de retirar la lente y te encuentras un punteado por la mañana. O esos pacientes que te dicen, yo es que me las quito y veo borroso. Me pasa un par de horas y entonces empiezo a ver bien. Claro, te las has quitado y te ha punteado toda la zona. Si nos la quitamos con la lágrima artificial haciendo ese pequeño masaje, estamos haciendo como cuando nos quitábamos los tatuajes de mentira de chicos, que le poníamos agüita y íbamos masajeándolo hasta que se quitaba el papel. Pues es como se deben de retirar, ¿vale? Para quitarlas tampoco se quitan como las RPG con el tirón hacia el ladito y quitarlas. Se quitan presionando levemente contra el globo el párpado superior y presionando el párpado inferior, haciendo una ligera presión hacia adentro y luego hacia arriba. Son 2 pasos. Para adentro, para que rompa el vacío, y luego hacia arriba. De esa manera vamos a asegurarnos, igual, que no haya problemas, que el tratamiento sea lo más seguro y eficaz posible, ¿vale? Líquidos. Aquí es lo de la parte no comercial. No me gano el dinero con ninguno. Existen varios líquidos en el mercado, ¿vale? Que son aptos para usar con la lente de AortoCAD. No son todos aptos. La solución única, normal que vendemos para blanda no sirve para AortoCAD. Está el Level Clean, que es un peróxido, un líquido con pastillas. Está el Menicare, que es una solución única, específica para lentes rígidas, que debe de ser combinado con el Progen. No vale el Menicare solo. Tenemos que cada 15 días aproximadamente hacer Progen, ¿vale? El Progen es una limpieza profunda de las clásicas de A y B y se mezclan y hacemos esa limpieza. Y luego también está el Clear para lente RPG, que es una limpieza a base de yodo. Ojo si usáis este tipo de líquido, porque debemos indicarle muy bien, muy bien al paciente que cada vez que se ponga la lentilla tiene que aclararla como mínimo 2 veces, con solución salina, por ejemplo, ¿vale? Muy bien. Existen algunos líquidos más, a mí son los que me han sonado, ¿vale? Pero hay algún líquido más.
Perfecto. Ya vamos terminando. ¿Cómo hacemos nuestro protocolo de visitas una vez que hemos hecho la adaptación al paciente? Yo una vez que he adaptado al paciente, que he hecho la adaptación, le he enseñado y le he pedido que me firme el consentimiento informado, lo voy a ver siempre y obligatoriamente la primera noche, o sea, después de la primera noche por la mañana, no por la tarde, no, por la tarde no puedo, bueno, pues lo citas en otro momento, por la mañana. Y vamos a ver en esa revisión, sobre todo, la superficie ocular. ¿Cómo está esa superficie ocular? Si está sana, si la lente ha dormido centrada o ha dormido descentrada. Y vamos a, si hay punteados, tenemos que valorar el cambio de lente porque puede ser que nos hemos encontrado con una lente excesivamente plana o cerrada o algo en la adaptación puede haber estado erróneo. Punteado excesivo, ¿vale? A veces ligerísimos punteados leves suelen ser normales, ¿vale? Se puede citar el mismo paciente, se le cita esa misma tarde y valoramos cómo tenemos esa superficie ocular. Muy bien. Luego lo vemos a las 4, habiendo pasado 4 noches con las lentillas, habiendo pasado 7, habiendo pasado 15 y habiendo pasado un mes. Cuando ya llega el mes y todo está ok, yo doy el ok, digo, bueno, te doy el alta, ya hemos terminado. Perfecto. ¿Cuándo es tu siguiente visita? Yo cito a mis pacientes cada 3 meses y valoro cada 3 meses cómo está esa adaptación. ¿Vale? Es importante tener ese constante visita del paciente de ortoCAD porque nos podemos encontrar con lentes sucias, lentes rotas, y que el paciente no nos diga y al final igual la seguridad y la eficacia se pierden. En todas estas revisiones hago biomicroscopía, topografía, agudeza visual y sobre refracción sin lente, agudeza visual y sobre refracción con lente y el fluorograma, ¿vale? Por último, el consentimiento informado. En el consentimiento informado es obligatorio también, o por lo menos recomendable, ¿vale? Obligatorio nadie nos obliga, pero recomendable es que nosotros hayamos hecho yo lo leo con el paciente y me detengo a leerlo y a explicárselo, ¿vale? Y debe de incluir qué son los defectos de refracción, cómo se compensan, qué es la ortoqueratología, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus riesgos, cuáles son las contraindicaciones. Dentro de sus riesgos debemos de explicar y debemos de mencionar que existe una probabilidad de queratitis microbiana, es muy pequeña, pero existe esa infección que es la que más nos preocupa, ¿no? Siempre, pero es la que menos, por suerte, es la que menos pasa, ¿vale? Debemos también de advertir de cuándo se tienen que renovar las lentillas, quién se hace responsable, si son niños, pues hacer responsable a sus padres de que se haga el cumplimiento y que el funcionamiento de la lentilla sea correcto. Y yo incluyo también los calendarios, cada cuánto te voy a ver, cómo te voy a ver, y todo eso hay que tenerlo mencionado dentro del consentimiento informado. Yo, por mí, una de las cosas que incluyo también es todo el tema económico. Así me evito luego peleas y tal. Se lo dejo por escrito, ¿vale? Todo el tema económico. Y debe de ser firmado tanto por los padres o por el paciente y por nosotros como profesional. Como tip, yo tengo un consentimiento informado muy gracioso con dibujitos que hago que los niños lo firmen. A ellos les hace mucha ilusión y al final luego, cuando pasan muchos años del tratamiento, si sigue siendo paciente tuyo, le enseña y le dice, mira, pues esta fue tu firma con 7, con 8, con 9 años, ¿vale? Y es muy gracioso. Y listo, dicho esto, vamos a pasar a esas preguntas que podáis tener. Espero que os haya gustado, muchísimas gracias y es un placer para mí poder haber compartido esta charla. Bueno, Jorge, pues muchas gracias por la charla y tengo nada, le di varias preguntas en el chat, por ejemplo, Isabel preguntó si puedes poner el nombre de los líquidos en el chat. ¿El nombre de los líquidos que hablaste antes de ortoCAD en el chat. Ah, sí. Everclean Plus, Menicare Project y ¿cómo se llama? El GP.  'Click 'You 'GP. Hay otro que es el GP 'Click 'You 'GP. Hay otro que es el GP 'Click 'You 'GP. Hay otro que es el GP 'Click 'You 'GP. Hay otro que es el GP 'Click 'You 'GP. Hay otro que es el GP 'Click 'You 'GP. Hay otro que es el GP 'Click 'You 'GP. Hay otro que es el GP 'Click 'You 'GP. Hay otro que es el GP 'Click 'You 'GP. Hay otro que es el GP 'Click 'You 'GP. Hay otro que es el GP 'Click 'You 'GP. Hay otro que es el GP 'Click 'You 'GP. Hay otro que es el GP 'Click 'You 'GP. Hay otro que es el GP 'Click 'You 'GP. Hay otro que es el GP 'Click 'You 'GP. Hay otro que es el GP 'Click 'You 'GP. Hay otro que es el GP 'Click 'You 'GP. Hay otro que es el GP 'Click
Auset con hidroglide. Algo así. Esos son los 4 que yo... El cuarto es que se me ha olvidado. Y ahora dando la charla he dicho, oye, pues este también es un curso para... O sea, un curso. Este también es un líquido para esto. Después también Paloma preguntaba por qué hay que enjuagar si se usa el yodo. Vale, el Clidium al principio nosotros lo usábamos y empezamos a encontrarnos con que al cabo de una semanita, 2 semanitas, teníamos una reacción del ojo con una conjuntivitis, pero no era una conjuntivitis tipo alérgica ni nada de eso, sino que tenía el ojo se le empezaba a poner rojito, lo que es la conjuntiva. Y además, a nivel de córnea también veíamos unos punteados. Y fuimos, o sea, entre uno y otro hablando y tal, y nos dimos cuenta de que era por el uso de esa solución que lleva ese yodo. Cuando la aclaras 2 veces, le quitas totalmente el líquido. O sea, lo que estamos haciendo es intentar quitar todos los restos que pueda tener del líquido de limpieza. Es muy buena solución, ¿eh? Yo la he usado mucho, la he usado yo personalmente, a mí me gusta, pero sí que con ese inciso de, oye, tienes que limpiarla, tienes que hacer ese enjuagado 2 veces. Ojo, no con agua, aunque yo diga enjuagado, con solución salina o con suelo fisiológico. ¿Vale? Creo que queda resuelta. Vale, después Esmeralda pregunta si vas a explicar cómo elegir la lente, aparte del diámetro, radio sí, gradación. ¿Cómo elegir la lente? Espera, si vas a explicar cómo elegir la lente, aparte del diámetro, radios y gradación. Vale, ahí Esmeralda entraríamos en saber qué tipo de fabricante, y es un webinar abierto, ¿vale? Entonces ahí deberíamos de saber qué tipo de fabricante usas y entonces te puedo decir, oye, pues mira, según este fabricante se eligen los parámetros de esa lente de esta manera o de esta manera. Te animo a que me mandes un correo electrónico y si quieres te respondo para el fabricante que tú uses, pero ahí deberíamos de entrar en para, voy a decir marca, pero para Paunés de tal manera, para CRT de tal manera, y según el fabricante es de una manera u otra. Vale, pues veo alguna pregunta más. Jorge, si te parece, que quedan un par de preguntas por contestar. Sí, yo, vamos, no tengo problema ninguno. Vale, pues seguimos, si no, pues seguimos. ¿Cuánto tiempo mantendrías, espera, déjame un segundo, que tampoco, ¿durante cuánto tiempo mantendrías Ortocat? A lo largo del tiempo Sí. de uso, no hay nada escrito de que haya un tiempo limitado. Yo llevo 8 años, si queréis saberlo, pero he tenido pacientes con más tiempo de uso de Ortocat. No hay nada descrito que yo sepa al respecto de, oye, nada más que puede estar un par de años. Vamos, de hecho, tengo pacientes, he tenido pacientes con muchos años. ¿Vale? Vale, después comentan tema del vídeo, no os preocupéis por eso, después de que finalicemos el webinar, os llegará un correo con la grabación del vídeo y también, pues bueno, también os adelanto que vais a tener un descuento para el curso de Introductorio de Ortocat que vamos a lanzar ahora para julio, así que por eso no os preocupéis. Y además también, pues bueno, la grabación la subiremos a LinkedIn seguramente el viernes y también a YouTube, así que no os preocupéis que tendréis el vídeo. Ok, Alejandro, si no te importa, he visto algunas preguntas, las voy a responder rápidamente, ¿vale? Si no te importa. Sin problema. Sergio te pregunta cómo solucionar problemas de halo nocturno si el paciente tiene mucha molestia. Depende mucho de la graduación del paciente. Si es una graduación alta, los problemas de halo nocturno es difícil de solucionar. Si es una graduación pequeñita, abrir el diámetro de la zona óptica nos puede ayudar. O buscar una adaptación un poquito más plana, o sea, con un poquito más de toque y si la lente quedase relativamente cerrada. Si tenemos margen para poder aplanar un poquito más, solucionaríamos un poquito esos problemas, ¿vale?
Luego Isabel, si combino ortoca con atropina. La atropina, evidentemente, la pone el oftalmólogo, no la receto yo, pero sí, y de hecho, en estas preguntas que quería responderla, es dentro del grado de eficacia de control de miopía, ortocan más atropina está en el alto, es lo más eficaz que existe, ¿vale? El tema de la viscosidad en lágrimas no le doy mucha importancia. Parece ser que se dice que si es más viscosa, la succión es mayor. Yo no he visto mucha solución, o sea, mucho cambio en viscosidad. Sí que es verdad que busco un 0,20, ¿vale? Por si os ayuda, siempre busco que sea un 0,20. ¿Vale? Y listo. Yo creo que ya no tengo más preguntas. Creo que ha quedado todo resuelto. De todas formas, os invito a que cualquier duda, algún caso que queráis compartirme o lo que sea, tenéis mi correo, contesto. O sea, no soy de los que lo digo y no contesto. Vale. Estoy a vuestra disposición, vamos. Pues nada, Jorge, ya para finalizar, agradecerte, bueno, esta sesión y nada, y al resto, agradeceros de verdad, de corazón, que os hayáis apuntado, que hayáis asistido. Si ha habido algún problemita, pues bueno, que sepáis que ha sido nuestra primera vez, pero bueno, la idea es seguir haciendo webinars y nada, lo comentado, no os preocupéis por la grabación, que os la haremos llegar por mail, sino a través de LinkedIn o YouTube. Que sepáis que tenéis ese descuento, curso de ortoca, introductorio, hecho por Jorge, tutorizado por Jorge. Así que nada, muchísimas gracias de verdad y nos vemos. Muchas gracias. Hasta ahora.